A lo largo de la historia, hemos escuchado historias de grandes héroes, de reyes poderosos y de civilizaciones que marcaron el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo comienza realmente una gran historia? No siempre empieza con un ejército, un reino o un gran tesoro. A veces, comienza con un simple hombre, caminando solo en el silencio del desierto, bajo un cielo lleno de estrellas. Hace miles de años existió un hombre llamado Abraham, un hombre común, pero con un sueño extraordinario. No era joven ni fuerte como un guerrero, no era rey ni tenía un gran imperio. De hecho, a su edad avanzada no tenía ni siquiera un hijo, y sin embargo, llevaba en su corazón una promesa que parecía imposible. Una noche, mientras miraba las estrellas, esas luces que brillan como promesas lejanas, escuchó una voz que lo llamaba a algo mucho más grande que él mismo. Una voz que le dijo que dejara su tierra, su familia, todo lo que conocía y caminara hacia un futuro desconocido. Y Abraham obedeció. Pero lo más sorprendente estaba aún por venir. En un momento clave de su vida, cuando ya parecía que todo estaba decidido, Dios le habló de nuevo. Y en esas palabras no solo le dio un nuevo propósito, le dio un nuevo nombre. Dejó de ser Abraham, padre exaltado, para convertirse en Abraham, padre de multitudes. Un simple cambio de letras que escondía un cambio profundo en su destino. Dios no solo le prometió un hijo, le prometió naciones enteras. Le prometió que de él saldrían reyes, pueblos, generaciones incontables, como las estrellas en el cielo y la arena en el mar. Hoy, muchos siglos después, seguimos hablando de Abraham. Su historia sigue viva en la fe de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué significó realmente ese cambio de nombre? ¿Cómo puede una promesa transformar la vida de un hombre común en la raíz de toda una historia? Hoy te invito a viajar al pasado, a adentrarte en el silencio del desierto, a mirar las estrellas con los ojos de un hombre que se atrevió a creer. Acompáñame a descubrir cómo un nuevo nombre puede ser el inicio de un nuevo destino. ¡Bienvenidos! Suscríbete para no perderte más libros como este. Abraham no era un joven héroe ni un guerrero reconocido. Era un hombre mayor, con un corazón inquieto y un espíritu dispuesto a escuchar. Vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad rica y llena de ídolos, donde las personas adoraban dioses hechos de piedra y metal. Allí, la voz de un dios invisible era algo impensable. Sin embargo, en medio de tanta confusión, Abraham escuchó una voz diferente, una voz que le pedía que se atreviera a dejarlo todo. Dios le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Y aunque para muchos esto parecería una locura, Abraham obedeció. Junto a su esposa Sarai, Abraham emprendió un viaje incierto, dejando atrás la comodidad y la seguridad. Caminó hacia una promesa invisible, guiado solo por la fe. Él era conocido como Abraham, que significa Padre Exaltado, un nombre que, irónicamente, contrastaba con su realidad. No tenía hijos, no tenía herencia. Años pasaron, la promesa de un hijo parecía cada vez más lejana. Abraham tenía ya 99 años, Sarai también era anciana. Desde una perspectiva humana, la posibilidad de tener descendencia era prácticamente nula. Pero en ese momento, cuando la esperanza parecía apagarse, Dios intervino con un mensaje inesperado, un giro decisivo en la historia de Abraham. Una promesa mucho más grande que un simple hijo, una promesa que cambiaría su nombre y el destino de toda la humanidad. Era una mañana tranquila. Abraham estaba solo, tal vez sentado observando el horizonte infinito, pensando en los años que habían pasado, en los caminos recorridos y en los sueños que parecían haber quedado en el polvo del desierto. Quizás recordaba todas las noches en las que había contado estrellas, imaginando si alguna de ellas representaba a su hijo, a su nieto o a las generaciones que le habían sido prometidas. Quizás se preguntaba si había escuchado bien aquella voz que un día lo invitó a dejar todo.
Entonces, en medio de esa espera silenciosa y pesada, Dios volvió a hablarle. No con gritos, no con truenos, sino con la claridad firme de una promesa eterna. Dios le dijo: «He aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti». En ese instante, no solo se cambió un nombre, se reveló un propósito. Abraham pasó de ser simplemente un padre exaltado, un nombre que podía significar mucho, pero que seguía siendo vacío en su contexto personal, a ser Abraham, el padre de multitudes. Un hombre que, aunque no podía ver aún ni un solo hijo, se convertía en el padre espiritual y físico de naciones enteras. Imagínate la magnitud de esa declaración. Un hombre de 99 años, sin descendencia, escuchando que de él saldrán reyes y naciones. Era una promesa que iba más allá de lo lógico, más allá de las limitaciones humanas, más allá de lo que su mente podía comprender. El cambio de nombre era mucho más que un cambio exterior. Era un símbolo de transformación interior. Era como si Dios le dijera: «Ya no serás definido por tu pasado, ni por tus limitaciones, ni por tus miedos. Ahora serás definido por la promesa que yo mismo pongo sobre tu vida». Cada letra nueva en el nombre de Abraham llevaba el peso de un futuro que solo Dios podía ver. A través de ese nuevo nombre, Dios estaba sellando un pacto eterno, un pacto que hablaba de fe, de fidelidad, de esperanza y de una herencia espiritual que traspasaría generaciones y llegaría hasta nosotros hoy. Para Abraham, esta transformación implicaba no solo recibir un título, sino vivir bajo una nueva identidad. Significaba creer cada día, incluso cuando todo parecía contradecir la promesa. Significaba seguir caminando por el desierto, aunque no hubiera señales visibles de cumplimiento. Significaba renunciar a la idea de controlar su propio destino y abrazar la idea de ser un instrumento en manos de un Dios infinito. Y aquí es donde encontramos una lección poderosa para nuestras vidas. Muchas veces nosotros también caminamos por desiertos internos, caminamos cargando nombres, etiquetas, expectativas que otros nos han puesto: incapaz, débil, fracasado, insuficiente. A veces pensamos que esos nombres definen quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Pero Dios es experto en cambiar nombres, en transformar identidades, en dar propósitos nuevos. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, quien se convirtió en Israel, con Simón, quien se convirtió en Pedro, y lo sigue haciendo hoy. El cambio de Abraham a Abraham no fue solo una historia para ser leída. Es un mensaje vivo, un eco que nos recuerda que no estamos limitados a lo que creemos que somos. Hay un llamado más alto, una visión más grande, una promesa que puede estar esperando ser creída. Así, en esa mañana antigua, Abraham no solo recibió un nombre, recibió la misión de ser un canal de bendición para toda la humanidad. Una invitación a soñar más allá de lo imposible, a mirar el cielo estrellado no como un límite, sino como una señal de lo que Dios puede hacer cuando decidimos confiar. Tal vez tú hoy también estés escuchando, en lo profundo de tu corazón, esa voz que te llama a algo más, que te dice que tu historia aún no ha terminado, que aún hay promesas por cumplirse, sueños por nacer y multitudes que pueden ser bendecidas a través de tu vida. Abraham nos enseña que el mayor viaje no es el que se hace con los pies, sino el que se hace con el corazón. Del temor a la fe, de la duda a la confianza, de lo que creemos que somos a lo que Dios sabe que podemos ser. Cuando Dios habló a Abraham, no solo le prometió un hijo, no solo le dio un heredero que llevaría su apellido o que cuidaría su rebaño. La promesa era mucho más grande, más amplia, casi imposible de medir. Dios le dijo: «Te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti». Piensa en eso. Un hombre anciano, cansado, que nunca había escuchado el llanto de un hijo en su tienda, estaba siendo llamado a ser la raíz de pueblos enteros.
Estaba siendo llamado a ser el tronco de un árbol gigantesco, cuyas ramas se extenderían por generaciones y generaciones. En ese momento, Abraham no podía ver ciudades llenas de descendientes, no podía ver coronas, ejércitos, ni reyes sentados en tronos. Sin embargo, cada paso que daba en el polvo del desierto, cada noche que miraba al cielo, estaba sembrando la historia de naciones enteras. ¿Cómo puedes imaginar a un hombre de casi 100 años sosteniendo en su corazón la visión de reyes futuros? La respuesta está en la fe. Una fe que no se alimenta de lo que vemos, sino de lo que creemos. Una fe que camina cuando todo parece oscuro, que sigue adelante cuando el cuerpo y la mente dicen que es imposible. Abraham creyó, y esa fe fue el inicio de una revolución espiritual que hasta hoy sigue transformando vidas. Dios no solo le prometió cantidad, le prometió calidad. Reyes saldrán de ti, le dijo. Reyes como David, el pastor que venció gigantes y se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios. Reyes como Salomón, cuya sabiduría y riqueza asombraron a reyes y reinas de otras tierras. Pero la promesa no terminó ahí, porque entre todos esos reyes y naciones un día llegaría un rey diferente. Un rey que no vendría con espada ni con ejército, sino con mansedumbre y amor. Un rey que nacería en un pesebre y que un día sería llamado el Hijo de Abraham. Ese rey es Jesús. Jesús, el cumplimiento supremo de la promesa. Jesús, la corona final de esa genealogía iniciada con un hombre mayor en el desierto. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia de Abraham no es solo la historia de un hombre. Es la historia de cómo Dios planta una semilla pequeña para traer un fruto eterno. Una historia de cómo una promesa que parecía imposible puede florecer y convertirse en bendición para todas las naciones. Hoy, millones de personas en todo el mundo se reconocen como hijos de Abraham, no necesariamente por sangre, sino por fe. La Biblia dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, todos los que creen, todos los que confían, todos los que deciden caminar hacia lo desconocido guiados por la voz de Dios, son hijos espirituales de Abraham. La promesa se sigue cumpliendo cada día, en cada corazón que se atreve a creer. Y aquí encontramos algo profundamente hermoso. Dios no solo piensa en nuestro presente, sino también en nuestro futuro y en las generaciones que vendrán después de nosotros. Lo que tú haces hoy, tu fe, tu obediencia, tu capacidad de decir sí a lo que Dios te pide, no solo te afecta a ti, afecta a tus hijos, a tus nietos, a personas que quizá nunca conocerás. Cuando Abraham aceptó la promesa, estaba preparando un camino para que tú y yo hoy pudiéramos escuchar este mensaje. Una decisión en el desierto se convirtió en una herencia que todavía da fruto. Tal vez hoy tú te sientes como Abraham, esperando una promesa que parece lejana. Tal vez tus circunstancias actuales parecen contradecir lo que Dios te dijo. Pero recuerda, Dios no ve solo el ahora. Él ve naciones en tu futuro. Él ve reyes y reinas, líderes, familias restauradas, sueños que impactan a otros. A veces pensamos en grande y soñamos con metas personales, un buen trabajo, un hogar estable, un futuro seguro. Dios sueña más grande que nosotros. Él piensa en generaciones, en multitudes, en una cadena interminable de bendición. En Abraham vemos que la fe no se trata solo de recibir, sino de multiplicar. No se trata solo de ser bendecido, sino de ser una bendición. Por eso, la promesa de Abraham es también un llamado a ti. Un llamado a levantar tu mirada, a mirar las estrellas, a recordar que Dios no se olvida de lo que te prometió. A veces tarda, a veces parece imposible, pero Él sigue fiel. Así como Abraham caminó por el desierto, tú puedes caminar hoy en medio de tus dudas. Así como Él creyó en reyes que no podía ver, tú puedes creer en sueños que aún no han nacido. Y un día cuando mires atrás, entenderás que tu fe no solo cambió tu vida, sino que impactó a muchos más de los que podrías contar. Porque en las manos de Dios, una promesa pequeña se convierte en un legado eterno.